A veces nos cuesta pensar que estamos equivocados, pero entender que hemos cometido un error y aprender es la mejor manera de crecer como profesional. Si tuviera que hacer una lista de todos los errores que he cometido sería interminable y seguramente daría para muchísimos vídeos. Así que en este vídeo te voy a contar 3 de mis mayores errores que he cometido como manager y director de marketing. Pero no solo cuáles han sido, sino por qué creo que los he cometido y cómo puedes solucionarlo para que a ti no te pase lo mismo. Este es otro vídeo para aportar un poco más de transparencia y de realidad al mundo de las startups. Soy Vicent Martí y bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Contraté a 5 personas de ventas durante todo el tiempo de la startup, pero 2 de ellas, a menos de 6 meses de empezar a trabajar y sin que hicieran nada malo, de hecho todo lo contrario, hacían muy bien su trabajo y encima se habían desplazado a Valencia porque en ese momento trabajábamos todos en la oficina de Valencia, es decir, habían cambiado parte de su vida para poder venir a trabajar con nosotros. Tuve que despedirlas, ya lo he comentado en algún otro vídeo, pero hoy vamos a ver el por qué y qué podría haber hecho para que eso no ocurriese. Básicamente, el error fue no saber estimar cuánto impacto iban a tener esas personas al cabo de los 4, 5, 6 meses, un año vista. Y te voy a explicar cómo podríamos haber intentado anticiparnos a este error o la consecuencia que tuvo. Básicamente la situación era, imaginémonos que una persona de ventas, ¿vale?, nos traía 20 streamers al mes y esto suponía 5.000 euros de facturación al mes, ¿vale? A su vez, estos 20 streamers traían otros 20 streamers, por hacerlo redondo, que traían otros 5.000 euros al mes. Eso significa que una persona de ventas era capaz de traer 10.000 euros de facturación al mes, ¿vale? O en el primer mes. Claro, esto, cuando facturas 50.000 euros al mes en total, representa el 20%. Es decir, están teniendo mucho impacto en la compañía. Cuando en cambio pasas a facturar 100.000 euros, esto ya se reduce al 10%. ¿Por qué? Porque no éramos capaces en ninguno de los casos de poder aumentar mucho más de 20 streamers al mes. De hecho, nunca lo conseguimos. Entonces, como no podían traer a más gente, su impacto era limitado y solo podíamos crecer a base de ventas. Pero claro, cuando pasas a facturar, por ejemplo, 600.000 euros al mes, esto representa el 1,6%. Por lo tanto, pasan a ser insignificantes. Es decir, la compañía, el problema fue que esto sería, por ejemplo, unas adquisiciones inorgánicas, es decir, 1 a 1, y la compañía, como el producto por el mero hecho de usarse es viral, que si quieres que te cuente lo de la viralidad, déjamelo por comentarios, que ahí hemos aprendido también un montón, empezó a crecer muchísimo más de forma orgánica de lo que éramos capaz de forma inorgánica. Por lo tanto, ¿vale?, si lo pusiéramos en un gráfico, por ejemplo, el impacto de ventas podría ser perfectamente este, ¿vale? Y luego sería lineal, a no ser que metieras muchas más gentes. Y el impacto, o sea, y la facturación total en el tiempo, pues imaginamos que podría ser esta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la parte azul al principio representa mucho e impacta mucho, incluso llegando a ser el 50% o más, pero claro, en esta parte de aquí del final ya es cada vez más insignificante. De hecho, lo que sucedió es que cuando los despedimos, lamentablemente, no pasó absolutamente nada. Es decir, simplemente redujimos gastos, pero el negocio no se vio afectado. Y eso es un problema. Y ahí nos dimos cuenta todavía mucho más claro de el error que habíamos cometido. Si quieres que te cuente cómo los despedimos, porque yo ahí aprendí un montón, porque no sabía muy bien cómo afrontarlo por el hecho de que estaban trabajando bien, etcétera, etcétera. Y creo que propusimos cosas bastante chulas. Las voy a comentar en mi comunidad privada en streamlabs.com/vicentmarti_ para todos los suscriptores que apoyéis este canal, pues os iré contando cosas. Y esta va a ser la primera de ellas. Segundo error. Quité tareas a una persona que iba desbordada cuando contraté a la siguiente persona del equipo sin decírselo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que esa persona se sintió devaluada. Es decir,
ella sentía que le estaba quitando cosas y se las estaba dando a otra persona porque las iba a hacer mejor, no porque estaba desbordada. ¿Por qué? Porque yo no se lo conté, yo simplemente estaba viendo la situación y cuando esta persona entró, lo primero que hice fue, pues mira, pues empieza a ayudar por aquí, empieza a hacer esto y así, en mi cabeza, se lo quitamos a esta persona, va bastante mejor de carga de trabajo y tú puedes empezar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo me enteré de esto, claro, yo no me había dado cuenta que lo había hecho de esa manera. O sea, ahora te lo cuento, pero en su momento no fui capaz de verlo, de que lo estaba haciendo de esa manera. Entonces, claro, tuve que reunirme con la persona para explicarle que de verdad no había sido por esa manera, simplemente estaba viendo y ella me había dicho que estaba desbordada y por eso lo estaba pasando, pero claro, ella se sintió que le estaban quitando cosas de su trabajo sin que le comunicase que era por una sobrecarga de trabajo y que de esa manera incluso tampoco le di a elegir a ella, pues que era un poco lo que se quería quitar. Quizás esto, bueno, pues aquí faltó mucha comunicación, hice cosas o intenté hacer cosas por bien, pero al final acabaron siendo, entre comillas, para mal. ¿Y por qué es una de mis mayores cagadas? Pues básicamente porque es muy fácil de solucionar, que al final la comunicación es fundamental siendo manager de un equipo y sobre todo porque yo entiendo cuál puede ser la sensación de que te sientas devaluado si además a lo mejor no tienes una autoestima súper grande o tienes dudas sobre ti mismo o ti misma, pues es complicado y al final eso te puede hacer sentir bastante mal y pasar bastante mal durante unos días hasta que te ves con fuerzas capaz de poder comunicarlo hacia el exterior y de hecho, bueno, lo sentí así y por eso es una de mis mayores cagadas o al menos así lo considero porque entiendo cómo esa persona se pudo sentir en ese momento. Y tercer error, y es uno de los que nos habían dicho muchas veces que podíamos cometer y que casi siempre pasa, fue pasar una persona de las de ventas al principio a manager muy rápido. Seguramente era una de las mejores personas que estaba teniendo performance como persona de ventas pura y dura, y entonces te piensas que puede ser un buen manager. Y en este caso no es tanto porque no pueda ser un buen manager, que de hecho ahora lo es y estamos muy contentos con esa persona, pero en ese momento ni la persona estaba preparada, pero es que aunque lo estuviese, tampoco hubiese funcionado porque el problema fue que nosotros, y yo en concreto, pero es verdad que Alberto también me ayudaba, pero la responsabilidad es completa mía, tampoco estábamos preparados como para ayudarle a empezar a ser manager porque no teníamos las herramientas necesarias, simplemente por el hecho de la velocidad a la que íbamos y todo lo que sucedía. Quisimos hacer ese movimiento rápido y fue bastante peor de lo que hubiese sucedido si lo hubiésemos dejado del transcurso normal o hubiésemos intentado aprender primero nosotros. De hecho, luego pues ya leí algunos libros que me ayudaron un montón, también tuvimos apoyo externo y personas de recursos humanos de la compañía que también nos ayudaban en esta faceta y pudimos hacerlo mejor en futuras ocasiones, que de hecho lo hicimos y creo que también puede ser buenos aprendizajes que pueda contar aquí. Básicamente eso, nos avisaron de que una persona muy buena de ventas no tiene por qué ser buen manager de ventas, de hecho casi nunca sucede, pero es que además si tú no sabes cómo hacer la transición de una persona que está siendo un rol como si dijéramos bastante ejecutor a pasar a ser manager, si no tienes claro cómo ayudarle en ese periodo de transición, pues todavía va a ser peor si no es algo que tenga innato o si tú no tienes suficiente experiencia como era la nuestra o en este caso, en mi caso, que era mi primera experiencia montando todo esto y como manager. ¿Cómo solucionar esto? Pues un libro muy top es The Making of a Manager. A mí me encantó, de hecho lo tengo todo subrayado y al principio de los capítulos y al final un montón de anotaciones porque además aquí están contados todas las transiciones de lo que decíamos, persona interna que pasa a ser manager, persona de fuera que viene a ser manager a un equipo que ya está más o menos establecido y te pone pues todos los inconvenientes que vas a tener y cómo solucionarlos. Así que te lo recomiendo muy mucho porque este libro a mí me ayudó una barbaridad y lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, estos 3 errores, sobre todo para que no los cometas y hayas aprendido al menos un poquito. Suscríbete, por favor, y dale like, que me ayuda un montón. Si te ha gustado, déjame en comentarios si tienes alguna duda. Y si estás pensando en contratar y estás viendo este vídeo y quieres contratar a tu primera persona de marketing, te dejo por aquí el vídeo con los 3 pasos imprescindibles para hacer tu primera contratación en el área de marketing.